Hola, buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Lenita Español López y yo les voy a explicar un poquito de introducción acerca del museo que, gracias a las maestras Vania y Tamara, pudimos visitar el día 3 de noviembre. El lugar que visitamos es el Pabellón Nacional de la Biodiversidad. Está ubicado en el Centro Cultural Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México, mejor conocida como la UNAM. Este pabellón es un recinto enfocado a, como ya dijimos, la divulgación del conocimiento, aprendizaje e investigación sobre la biodiversidad mexicana. Y de esto se va a tratar las salas que nosotros pudimos apreciar durante nuestro viaje. Peña Enciso Melissa y hablaremos sobre la biodiversidad en México. Como primer punto tendríamos que la biodiversidad o diversidad biológica pues es la variedad de la vida. Este concepto pues incluye varios niveles de organización biológico. Abarca una diversidad de especies de plantas, animales, hongos y microorganismos que viven en un espacio determinado. A su variabilidad genética, a los ecosistemas, los cuales pues forman parte de estas especies, a las regiones y lugares donde se ubican cada uno. Pues en cada uno de estos niveles, desde genes hasta paisajes o regiones, de muy mínimo, podemos reconocer al menos 3 atributos que son demasiado importantes, que es la composición, la estructura y la función. Y como es la composición, es la identidad y variedad de elementos. La estructura es la organización física o el patrón del sistema. Y la función es el proceso ecológico y evolutivo. Tenemos que México es un país mega diverso, debido pues a la gran biodiversidad presente dentro de sus fronteras. Cuenta con más de 200,000 especies distintas, lo cual representa alrededor de un 10% total de todas las especies existentes. Y algunas de las causas por las que México es un país megadiverso sería por la diversidad de especies, de ecosistemas, los sistemas montañosos, la diversidad del clima y claramente pues la posesión de 2 zonas biogeográficas. La verdad que México, debido a su posición geográfica, es la que contamos con todas estas cualidades para tener esta gran biodiversidad. Una de las primeras salas que logramos apreciar es sobre la herbolaria medicinal. En esta sala se nos habló de que el conocimiento milenario de plantas y hongos nos ha permitido su incorporación en campos científicos con fines medicinales. De hecho, nuestro proyecto Aula trata un poquito de esto. En esta misma sala se nos contó un poquito de la historia de los antibióticos, en el cual se nos dijo que en 1928 Alexander Fleming encontró un hongo que era capaz de eliminar las bacterias que nos afectaban a los seres humanos, y así fue como de alguna manera se descubrieron los antibióticos. Se nos mostraron muchos ejemplos de plantas medicinales como el palo de Brasil, el cancerino, el toronjil, el gordolobo y muchos más. De hecho, también en esta sala podemos encontrar una actividad interactiva digital en la que por medio de pantallas táctiles podíamos leer y conocer un poquito más de estas. Otra sala que recorrimos fueron la de los arácnidos y miriápodos. En esta sala se nos habló de que los arácnidos son un grupo de organismos con una gran variedad de ecosistemas, ya que pueden ser de hábitos diurnos, nocturnos, terrestres e incluso acuáticos. También podemos encontrarlos en cuevas, grutas e incluso en ciudades más agrícolas. Y como arácnidos no solamente son las arañas, sino que también podemos encontrar alacranes e incluso vinagrillos. También se nos explicó que las arañas no son insectos y que un error que cometemos mucho es confundirlos con los insectos. Y se nos explicó que lo podemos diferenciar por el número de patas, ya que usualmente son 8 y 6 respectivamente en este tipo de animales. Mientras que por el lado de los miriápodos tenemos animales como los 100 pies y los 1000 pies, y los podemos diferenciar ya que posee un gran número de patas. Estos son depredadores dentro de la cadena trófica y tienen relevancia ya que contribuyen a la estabilidad de los ecosistemas. Como un dato curioso, tenemos que estos pueden llegar a ser de gran importancia para uso médico para nosotros los humanos. Buenas tardes, yo soy Suya García Coria y les voy a hablar acerca del lenguaje de señas en animales. Este lenguaje de señas consiste en movimientos
o llamados superficiales para aquellas personas que no entiendan lo que les tratamos de decir. Para aquellas personas que no sepan lo que es el abecedario, se los vamos a enseñar. Como punto tenemos a A. A es este. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Cuando es doble L va a ser como una tipo de interferencia o lo vamos a recorrer. L, doble L, M, N, O, P, Q, R, doble R, S, S, T, U, V, W, X, Y como de chill, Y y Z. Bueno, ya que aprendimos un poco del lenguaje de señas, hablemos un poco del lenguaje de señas en animales. Ustedes se preguntarán, ¿qué es esto? Bueno, mayormente lo hemos usado en nuestra vida cotidiana, en niños pequeños, en canciones o hasta simular algunas cosas. ¿Cómo es esto? Vamos a empezar. Vemos cómo es un pez. Un pez nada así, ¿no? Entonces, lo hemos hecho. Así es un lenguaje del pez. Vamos a hacer el delfín. Ponemos nuestro dedo así, igual que un pez, nada más que el delfín entra y sale del mar. Como tercer punto tenemos el ajolote. El ajolote mexicano vemos que tienen unas crestas aquí. Con nuestros dedos le hacemos así y vamos bajando. Y ese es el ajolote. Tenemos el cocodrilo. Con nuestras manos hacemos así y así. Cocodrilo. La araña. La araña la simularemos así como que va caminando. Soy Corso Vargas Cristian Emanuel y yo les voy a hablar de el apartado de Ordenando la Vida. La enorme diversidad del planeta no se puede entender sin el trabajo que realizan los científicos, que deciden y se dedican a explorar los ecosistemas, a descubrir, a describir, a nombrar y clasificar a las especies. A esta rama de la biología se le conoce como taxonomía o sistemática. El naturalista Carlos Linneo estableció las bases de la taxonomía y estandarizó un sistema para nombrar a las especies. Este se conoce como binomial y consta de dos elementos. El primero se le nombra al género y al segundo se le añade una característica o una cualidad que corresponde a la especie. Un ejemplo es el nombre científico del lobo, que es Canis, que significa lobo, y un pariente es el Canis latrans, que significa perro aullador y se refiere al coyote. Además de darle nombre a las especies, es necesario ordenarlas. Para esto es importante comparar las características entre especies y clasificarlas en distintos niveles. Cada nivel de la jerarquía pertenece o corresponde a una categoría de la taxonomía y se puede organizar de la siguiente manera: en reino, filum, clase, orden, familia, género y especie. Yo soy Aquino Carrizosa David Israel y les voy a hablar sobre los campos de la biología. Antes de querer conocer sobre las ramas y los campos de la biología, tenemos que saber exactamente qué es la biología. Esta es la ciencia natural más específica que estudia los procesos vitales de los seres vivos. Bueno, ya sabiendo esto, podemos pasar a querer ver sobre las ramas de la biología que existen. Estas son muy diversas y algunas son muy dependientes de otras o de otras ciencias, y algunas son más individuales, por lo cual no requieren de ninguna ciencia externa o de alguna otra rama. Como por ejemplo, de estas ramas de la biología podemos ver la botánica, que es el estudio de las plantas. También podemos ver la biología molecular, que es que se encarga específicamente de querer
comprobar la vida sobre sus propiedades moleculares. También tenemos la biología evolutiva, la cual es la encargada de el estudio de la vida humana. La microbiología, que es la encargada del estudio de microorganismos como bacterias y hongos. La astrobiología, que es el estudio de la vida. También tenemos la anatomía, que es el estudio sobre la estructura de los seres vivos. Estas solo para dar algunas que podemos observar en el gráfico que tenemos de nuestras ramas de la biología que existen actualmente. Mi nombre es Surgen Alba Yael Xiomara y yo les hablaré sobre los anfibios y reptiles. México ocupa el segundo lugar mundial en riqueza de anfibios y reptiles, albergando alrededor de 1.165 especies y 606 de ellas son endémicas. Los reptiles no sufren una metamorfosis mientras se desarrollan. En cambio, los anfibios pasan por una fase larvaria acuática conocida como renacuajos y una fase terrestre. Generalmente las salamandras, como el ajolote y la cecilia, entran en este grupo. La colección nacional de anfibios y reptiles de la UNAM es la más grande de la que se tiene registro en México. Esta conserva más de 23.500 ejemplares. Los reptiles y anfibios son parientes lejanos. Comparten algunas características como la sangre fría y la reproducción ovípara. Diferencias entre los anfibios y reptiles es que los anfibios pasan parte de su vida en el agua y parte de su vida en la tierra, mientras que los reptiles especialmente viven en la tierra. Los reptiles necesitan estar en ambientes secos, mientras que los anfibios necesitan estar cerca de la humedad. Los reptiles tienden a tener una piel dura y áspera, mientras que los anfibios normalmente tienen una piel suave y protegida por una secreción de moco resbalosa. Y como ya había mencionado, los reptiles no sufren una gran metamorfosis, pero pues los anfibios sí. La palabra anfibio se deriva del vocablo griego anfibios, que significa que vive en dos elementos. La palabra reptil se deriva de reptile, que tiene los siguientes significados: que se arrastra, que actúa ocultamente y que se desliza.